Algo extraño está sucediendo en las iglesias modernas y casi nadie lo ve. Si eres alguien que desea una conexión genuina e inquebrantable con Dios, entonces lo que estás a punto de escuchar puede sentirse como una llamada de atención, porque ahora mismo hay prácticas de adoración que se aceptan como santas que en realidad pueden estar atrayendo el tipo de presencia equivocada. No todo lo que se siente espiritual proviene del espíritu. Parte de ello es manipulación, ego o peor aún, engaño disfrazado. Así que antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa las notificaciones, porque lo que estamos a punto de exponer es algo que el enemigo desesperadamente quiere ocultar. Y si alguna vez has sentido que algo andaba mal durante un servicio de adoración, pero no podías explicarlo, este mensaje es para ti. ¿Listos? A quitarnos la máscara. Es hora de abrir los ojos. Levantan las manos. Cierran los ojos. Las luces se atenúan. La música sube de volumen y comienzan las palabras. Declaro mi victoria. Tomo posesión. Ordeno. Suena poderoso. Suena fiel. Pero en el fondo de ese eco se está produciendo un cambio peligroso. Uno que reemplaza la reverencia con el derecho y la entrega con el control. No son solo afirmaciones emocionales. Son decretos. Y cuando la adoración se centra en lo que puedo declarar, en lugar de en quién es Él, el centro se ha desplazado. El trono de Dios es reemplazado lenta y silenciosamente por el trono del yo. Y lo peor, la mayoría de los creyentes ni siquiera lo ven. La verdadera fe nunca le grita exigencias al cielo. Se inclina, tiembla de asombro. No dice, lo tomaré, dice, hágase tu voluntad. Eso enseñó Jesús, eso vivió. Pero hoy, hemos vestido el Evangelio con lemas motivacionales y lo hemos llamado adoración. Hemos bautizado la autoayuda en el nombre de Jesús y la hemos llamado unción. En algún momento, la humildad se cambió por publicidad exagerada. Pero Dios no se conmueve ante el sonido del ego. Se conmueve ante el sonido del quebrantamiento. La música puede darte escalofríos. La letra puede llenarte el espíritu. Pero pregúntate honestamente, ¿a quién se glorifica? ¿Es Jesús el centro de atención? ¿O es tu gran avance, tu bendición, tu etapa? La adoración que exalta el yo invita a la adrenalina emocional, no al Espíritu Santo. Y esa confusión abre puertas a espíritus que responden al desempeño, al orgullo, a la manipulación. Espíritus que se disfrazan de luz pero portan el veneno del engaño. Lo que se siente poderoso puede ser profundamente engañoso. Esto no es un ataque a la pasión, es una súplica de pureza. David cantó con pasión, lloró, danzó, adoró, pero ni una sola vez obtuvo la victoria. Suplicó, se arrepintió, esperó en Dios, y Dios actuó. Esa es la diferencia. La verdadera adoración no se aferra, sino que cede. No exige, sino que confía. La verdadera fe susurra, aunque no lo hagas. En lugar de gritar, debes hacerlo. Hay una brujería sutil que se esconde a simple vista. Una que usa lenguaje religioso, pero aplica lógica oculta. La idea de que tus palabras pueden controlar los cielos sin sumisión no es cristiana, es misticismo. En lo oculto, el hombre habla para distorsionar la realidad. En el Evangelio, el hombre ora para alinearse con la voluntad de Dios. Así que, cuando los cristianos empiezan a repetir mantras disfrazados de declaraciones, debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué espíritu estamos invocando? Y aquí está lo más aterrador. Funciona, conmueve, atrae multitudes, vende canciones, pero no trae una transformación duradera. Sientes una euforia durante la canción, pero sales sin cambiar. No hay lágrimas de arrepentimiento, no hay convicción, no hay asombro, solo la descarga de dopamina de la actuación espiritual. Pero la presencia de Dios no necesita volumen, no necesita luces, necesita humildad, obediencia, entrega. Así que revisa tu lista de reproducción. Escucha atentamente lo que cantas. Hazte la pregunta difícil. ¿Glorifica esto a Cristo o fortalece tu ego? ¿Te llama a la santidad o te infunde privilegios? Eso no es legalismo, es discernimiento. Y en una generación sumida en la confusión espiritual,
El discernimiento es supervivencia. Si tu fe se basa en estribillos pegadizos en lugar de la cruz, es hora de reconstruir. Las luces parpadean. El sintetizador se expande. La máquina de humo zumba. Y la atmósfera en la sala se siente densa. La gente levanta las manos. Algunos lloran. Otros tiemblan. Pero, ¿es ese el Espíritu de Dios? ¿O algo completamente distinto? En las iglesias de todo el mundo, la adoración se ha convertido en un espectáculo. Una producción cuidadosamente diseñada para despertar emociones, no reverencia. Y hemos empezado a creer que la intensidad equivale a la unción. Pero la emoción no es evidencia de la presencia de Dios. Es solo emoción. En el libro de Amós, Dios dice claramente: «Quitad de mí el ruido de vuestras canciones. No las escucharé». ¿Por qué? Porque Israel había reemplazado la obediencia por el espectáculo. Se veía hermoso, sonaba divino, pero el corazón estaba vacío. Nosotros hacemos lo mismo. Creamos atmósferas que se sienten sagradas, pero están fabricadas para manipular. Luces sincronizadas con acordes, música diseñada para crecer al llamado al altar. No es mala producción, es mala teología cuando reemplaza la esencia. Dios no necesita un escenario, necesita un corazón. Y cuando la atención se desplaza de Él a cómo nos sentimos, Él sale silenciosamente de la habitación. Se puede sentir. Iglesias llenas de entusiasmo, pero vacías de transformación. Personas conmovidas hasta las lágrimas, pero inmutables ante la verdad. Es un fuego falso. Titila con fuerza, pero no deja calor. No hay arrepentimiento. No hay impacto duradero. Solo otra euforia, otro domingo, otra función. El peligro no es solo la distracción, sino el engaño. Porque cuando termina el espectáculo emocional, el alma se siente vacía. Y para llenar ese vacío, volvemos necesitando más luz, más sonido, más sentimiento. Se convierte en una adicción al espectáculo espiritual. Pero Dios no alimenta la adicción. Nos llama a profundizar, al silencio, al sacrificio, a la verdad. Y la verdad no siempre se siente bien, pero te libera. Jesús no usaba máquinas de humo, usaba parábolas. No necesitaba luz. Él era la luz. No manipulaba a la multitud. A menudo la despedía. Los que se quedaban eran los que lo querían a Él, no al espectáculo. Y esa es la diferencia. Cuando realmente deseas a Jesús, no necesitas efectos. Necesitas su presencia. Y su presencia no viene para entretener. Viene para refinar. Así que, si tu fe depende de la música, no es fe, sino estado de ánimo. Si necesitas las luces para sentirte cerca de Dios, tu corazón no está anclado. Y cuando llega la tormenta, esa fe se derrumba. Pero la verdadera fe se mantiene en pie incluso en el silencio. La verdadera fe camina incluso en la oscuridad. La verdadera fe se arrodilla cuando nadie mira y adora sin necesidad de música. Porque la verdadera adoración no se trata de cómo te sientes, sino de quién es Él. Dejemos de buscar la piel de gallina. Comencemos a buscar a Dios. La iglesia no necesita una mejor producción, sino un arrepentimiento más profundo. Si tu llamado al altar no te lleva a la rendición, no es adoración, es teatro. Y Dios no unge teatro, unge verdad. Empiezan a moverse, manos ondeando, cuerpos girando, telas coloridas ondeando en el aire. Se llama danza profética. Y para el ojo inexperto, luce hermosa, sagrada incluso. Pero tras la coreografía yace una pregunta más profunda que cualquier movimiento. ¿Dónde está esto en la palabra? Porque por muy espiritual que parezca algo, si no está arraigado en las Escrituras, no es adoración, es invención. David danzó ante el Señor. Sí, pero su danza provenía de un estado de quebrantamiento, no de una actuación. No intentaba evocar una presencia, sino que respondía a ella. Pero hoy, lo que se presenta en los escenarios de las iglesias de todo el mundo, no es lo mismo. Es ensayado, es ritualizado. Toma prestados gestos de tradiciones paganas, movimientos de sistemas místicos, y los envuelve en lenguaje cristiano. Pero cambiar la etiqueta no cambia la fuente. Dando vueltas, blandiendo espadas, gesticulando en patrones que imitan la invocación.
Esto no es profecía, es teatro. Y lo que es más peligroso, a menudo es imitación espiritual, porque el enemigo no necesita detener tu adoración, solo necesita redefinirla. Solo necesita que parezca santa mientras te arrastra lentamente al engaño. Y una vez que la actuación reemplaza la presencia, ya no es un santuario, es un escenario. No se trata de estilo, se trata de sustancia. Puedes bailar de alegría, puedes expresar amor a Dios con tu cuerpo, pero no confundas emoción con autoridad. El Espíritu Santo no responde a la coreografía, responde a la contrición. No se deja vencer por el ritmo. Se mueve cuando los corazones están alineados con la verdad. Y la verdad no necesita disfraz, solo necesita valentía. Cuando los nuevos creyentes y los niños crecen viendo estas exhibiciones, empiezan a asociar el espectáculo con la intimidad. Memorizan movimientos en lugar de las escrituras. Siguen un ritmo, no la palabra. Y con el tiempo, aprenden a actuar, no a orar, a moverse, no a ministrar, a sentir, no a temer al Señor. Y lo que comenzó como un sincero deseo de conectar, se convierte en un ídolo de seda y pasos. La iglesia no necesita otro baile. Necesita otra dosis de discernimiento. Pregúntate, si Jesús entrara durante esa función, ¿lo reconocería como adoración o lo reprendería como distracción? Porque lo visual no siempre es espiritual. Lo emocionante no siempre es edificante. Y lo que provoca aplausos no siempre atrae al espíritu. La medida no es la belleza. La medida es la verdad. Dios no pide perfección, pide pureza. Si tu danza no fluye de la palabra, no la llames profecía. Llámala por lo que es, humana. Y luego pídele a Dios que la reemplace con algo eterno. Un corazón inclinado en silencio tiene más peso profético que 1000 telas ondeando en un escenario. Porque los mayores movimientos del reino siempre comienzan en la quietud. La música alcanza su punto álgido. Alguien grita, otro cae. Algunos empiezan a convulsionar. Otros aplauden y lloran. Para quien observa, parece que el espíritu se mueve. Pero si no hay arrepentimiento, ni cambio, ni fruto, ¿era realmente el Espíritu de Dios? ¿O fue solo un desbordamiento emocional? Porque no toda manifestación espiritual es divina. Algunas son psicológicas, algunas son carnales. Y sí, algunas son demoníacas. La Biblia nunca enseña que el caos sea prueba de unción. De hecho, enseña lo contrario. El Espíritu trae orden, convicción, claridad. Cuando Jesús tocó a los quebrantados, quedaron sanados, no inconscientes. Cuando liberó a los poseídos, los halló en su sano juicio, no tirados en el suelo. Y, sin embargo, en muchas iglesias, la histeria se equipara con la santidad. El ruido se confunde con la cercanía. No necesitas temblar para ser santificado. No necesitas gritar para rendirte. El fruto del Espíritu no es frenesí. Es amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. No confusión, no caos, no un escenario lleno de cuerpos que caen mientras las vidas permanecen inmutables. Si las mismas personas que caen bajo el poder regresan a casa y viven en pecado, algo anda mal. El poder sin pureza no es avivamiento, es desempeño. Debemos dejar de confundir catarsis con transformación. Llorar no purifica el alma, el arrepentimiento sí. Las convulsiones no forjan el carácter, la obediencia sí. Dios no necesita tu arrebato emocional, Él quiere tu crucifixión diaria. Porque la verdadera fe no explota una vez a la semana en público, muere a diario en secreto. No busca la euforia, busca la santidad. Demasiados han construido su identidad espiritual basándose en sensaciones, y cuando no sienten a Dios, dan por sentado que se ha ido. Así que se esfuerzan más, gritan más fuerte, fabrican más intensidad. Pero Dios no está ausente. Simplemente espera en la quietud, observando si lo buscas en la quietud. Porque la verdadera intimidad no necesita una señal, necesita entrega. Jesús nunca nos dijo que perdiéramos el control para demostrar su presencia. Nos dijo que tomáramos nuestra cruz y lo siguiéramos. Y el camino de la cruz es angosto, impopular, tranquilo, a veces incluso árido, pero es donde mora el Espíritu, no en el espectáculo.
sino en el sacrificio, no en el ruido, sino en el conocimiento del Santo. Así que la próxima vez que veas a alguien caer, pregúntate, ¿se levantó transformado? La próxima vez que alguien grite, pregúntate, ¿le llevó al arrepentimiento? La próxima vez que sientas la necesidad de temblar, pregúntate, ¿es el Espíritu o soy yo quien necesita una verdad más profunda? Porque el Espíritu de Dios no te deja conmocionado, te deja transformado. Es fácil dejarse llevar por la energía de un momento. La música sube de tono. La sala vibra de pasión. El predicador grita, la multitud responde. Pero cuando se apagan las luces y el escenario queda vacío, ¿qué queda? Porque la presencia de Dios no se desvanece cuando la banda se detiene. Si tu fe se desinfla al desvanecerse la atmósfera, no estaba arraigada en él, sino en la sensación. Esta generación ha confundido la estimulación con la santificación. Buscamos momentos que nos hagan sentir vivos, pero no la muerte diaria al yo que nos hace vivir verdaderamente en Cristo. Deseamos avivamiento en un solo servicio, pero ignoramos la disciplina los otros 6 días. Anhelamos el moverse de Dios que sacude la sala, pero nos resistimos al mover de Dios que humilla el corazón. Pero su obra más poderosa a menudo ocurre en silencio, a puerta cerrada, cuando nadie nos observa. Muchos han construido una versión del cristianismo que depende de los sentimientos. Si la adoración nos impacta, creemos que Él está ahí. Pero si nos sentimos secos o distantes, asumimos que nos ha dejado. Eso no es fe. Es un trastorno de dependencia espiritual. Y es peligroso, porque el enemigo también puede manipular los sentimientos. Puede crear una atmósfera falsa que imita al espíritu y engaña incluso a los sinceros. La presencia de Dios no siempre es ruidosa. A veces es un susurro suave y apacible que te quebranta. A veces es la convicción en un solo versículo que deshace años de orgullo. A veces es en silencio, cuando estás de rodillas y nadie más te ve. Si solo lo reconoces en el ruido, lo extrañarás en el desierto. Y todo seguidor de Jesús debe aprender a encontrarlo allí. El llamado del Evangelio no es ven a sentir algo. Es ven y muere. Muere al orgullo. Muere al control. Muere al desempeño. Muere a la adicción a lo espectacular. Porque solo a través de la muerte viene la resurrección. Pero no puedes resucitar lo que aún intentas entretener. No puedes llenarte del espíritu mientras te aferras a la fama. El avivamiento no se define por el volumen. Se define por el fruto. ¿Se están arrepintiendo las personas? ¿Se están transformando los corazones? ¿Se están sanando los matrimonios? ¿Se están rompiendo las adicciones? ¿O simplemente tenemos arrebatos semanales que nos dejan igual el lunes? A Jesús no le impresiona el ruido. Le atrae el hambre. Hambre de santidad. Hambre de verdad. Hambre que sigue ardiendo incluso cuando el escenario está vacío. Es hora de que dejemos de medir la adoración por cómo nos hace sentir y comencemos a medirla por lo que produce. ¿Tu adoración te cuesta algo? ¿Te quebranta? ¿Te purifica? ¿Te alinea con la cruz? Porque la verdadera adoración deja cicatrices, no aplausos. Hay una sutil seducción que ocurre cuando te sientes empoderado por el lenguaje espiritual. Tienes autoridad. Puedes hablar a la existencia. Eres la cabeza y no la cola. Sí, hay poder en el creyente, pero ese poder no es para la autoexaltación. Es para el servicio, para la sumisión, incluso para el sufrimiento. No se trata de control, se trata de llevar la cruz. Hemos tomado versículos que buscan fortalecernos en humildad y los hemos distorsionado para convertirlos en declaraciones de dominio. Pregonamos nuestra victoria, pero ignoramos el camino de quebrantamiento que la conduce. La victoria sin rendición no es bíblica, es una fantasía. Y declarar las cosas en voz alta no conmueve a menos que tu corazón esté profundamente inclinado en obediencia. El poder no está en tu voz, sino en su voluntad. Muchas iglesias se han convertido en cámaras de resonancia de la presunción espiritual. Predicamos sobre el destino, la promoción, la elevación. Pero ¿dónde están los sermones sobre morir al yo? ¿Dónde están los altares empapados de lágrimas, no de modas? ¿Dónde están las oraciones que piden menos de nosotros y más de Él, aunque duela? Ahí es donde cae el fuego.
no en la propaganda, sino en la humildad. Estamos criando una generación que cree que gritar más fuerte significa creer más, que bailar con más intensidad significa llegar más profundo. Pero Jesús midió la profundidad por el fruto, por la obediencia, por la integridad personal. No le impresionaba el espectáculo. Se sentía atraído por el pecador, que ni siquiera podía alzar la vista al cielo y simplemente susurraba: «Ten piedad de mí». La verdadera autoridad en el reino no se logra con el ruido, sino conociéndolo. Y no se llega a conocerlo fingiendo. Se llega a conocerlo entregándose. Si tus declaraciones no se basan en la intimidad con el Padre, no estás andando con autoridad. Estás actuando. Y la actuación puede conmover a la gente, pero no conmueve a Dios. El poder sin pureza es manipulación. El fuego sin santidad es fuego extraño. Y las declaraciones sin sumisión son solo ruido en los cielos. A Dios no se le darán órdenes. No se le controlará. No es una fuerza para ejercer. Es el Rey para adorar. Y no comparte su gloria con nadie. Así que la próxima vez que escuches a alguien gritar: «Yo decreto y declaro», haz una pausa. Pregúntate: ¿esto nace del espíritu o del ego? ¿Es fe o una fórmula? Porque el reino no se construye con voces fuertes. Se construye con obediencia silenciosa. ¿Has visto la verdad? ¿Has sentido su peso? Esto no fue solo un video. Fue un llamado a despertar, a regresar a una fe real, santa y arraigada en la palabra, no en el espectáculo. Si tu corazón se conmovió, no dejes que ese momento se desvanezca. Suscríbete al canal, sigue a Jesús plenamente y deja que tu adoración se caracterice por la entrega, no por el espectáculo. Soy Oliver y comparto esto no para juzgar, sino para despertar, para acompañarte hacia una verdad más profunda, cueste lo que cueste. No estás solo. Mantente firme. Mantén la esperanza. Nos vemos en la próxima revelación.